Bienvenidos mi gente una vez más a su canal El Milrandir Político. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, chorizo con huevo, todos los felices, feliz Reyes, feliz todo. Los mejores deseos de parte de su camarada El Milrandir Político. Que este año les vaya de lo mejor a todos, que cumplan sus objetivos, que cumplan sus metas y valoren esos momentos los cuales, mi gente, difícilmente regresan. Entonces, mi gente, aprovechen el tiempo que tenemos muy poco para apreciar, valorar a sus seres queridos, los que estén, y recordar a los que ya no están. Se dice que una persona desaparece en el momento en que la dejamos de recordar, y que les vaya de lo mejor. Bueno, mi gente, como lo habíamos comentado en el video anterior, cuando intentamos hacer un resumen del conflicto de Israel contra Irán y cómo se fue alimentando y cómo se fue desarrollando hasta el punto de llegar a la llamada guerra de los 12 días. Por si no lo viste, te lo recuerdo, aquí te lo voy a poner y poder tener un contexto un poco más completo de lo que se va a tratar este video, que es más o menos como la segunda parte del resumen, porque se llevaron a cabo algunos eventos que impactan directamente el futuro tanto del continente americano, Latinoamérica, como de Medio Oriente, y esta repartición que se está dando con este nuevo orden multipolar, una tesis propuesta por el doctor Alfredo Jalife, la cual básicamente el mundo se está reajustando, se está bajando de una hegemonía unipolar que era la de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se está fraccionando en un orden multipolar entre las tres grandes potencias, China, Rusia y lamentablemente tu vecino, el que te caga las bolas, exactamente, Estados Unidos. Hay que retomar un poquito lo del video pasado para que podamos estar un poco más en contexto del por qué se está dando y cuáles son las consecuencias de los eventos que se dieron el 3 de enero aquí en Latinoamérica. Iniciar por ciertos elementos claves para poder entender las consecuencias que va a llevar los eventos que se dieron acá en Venezuela. Por ejemplo, el secuestro de Maduro, lo que significa para México, para prácticamente cualquier país de Latinoamérica. El cara de mi miembro de Trump anda vuelto loco de poder porque no hay quien lo detenga en el continente. Y cómo está conectado todo esto con los intereses sionistas de Israel. Pero antes de seguir con el contenido del video, por favor te recuerdo darle like, darle a activar la campanita, suscribirse. Si te estamos apareciendo en tu feed en este momento, por favor dando un like y suscríbete de una vez porque probablemente no volvamos a aparecerte. Se los vamos a agradecer, claro que sí. Voy a iniciar primeramente con lo que es el Estrecho de Hormuz. Es un corredor comercial marítimo que está en el Estrecho de Hormuz frente a las costas de Irán, por donde básicamente cruza más del 30% del petróleo a nivel mundial, de lo que se produce diariamente, ¿no? Esa es la importancia del Estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la importancia entonces de Irán y del Estrecho de Hormuz en conjunto? Es porque el Estrecho de Hormuz conecta todo ese corredor comercial con el océano y al mercado asiático. O sea, háblase de Rusia, de China, de Japón, de la India. Por ahí pueden salir al océano para poder distribuir sus mercancías y en este caso también los energéticos, en este caso el petróleo y demás materiales. ¿Cuál es la otra importancia de Irán para el mercado asiático, en este caso para Rusia y para China, que son dos de las tres potencias más fuertes a nivel mundial? Pues que simplemente que en Irán desemboca parte de la ruta de la seda de China, porque por ahí pasa tanto la ruta marítima como la ruta terrestre del corredor comercial chino para poder surtir tanto a Europa como a África y obviamente pues lo que ya habíamos comentado, la salida a los océanos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Irán? Que tanto Rusia como China, por ahí pasan sus mercancías, punto. ¿Cuál es la importancia del Estrecho de Hormuz? Pues por ahí sale todo el comercio al océano y las rutas marítimas.
de impacto global, ¿cuál es la importancia del estrecho de Hormuz? Que si el estrecho de Hormuz se cierra, eso va a golpear directamente el precio del barril del petróleo. Por lo tanto, va a subir el barril del petróleo porque vamos a suponer que se cierra o se bloquea. Entonces no hay flujo, la oferta baja y la demanda va a seguir en la misma. Por lo tanto, el precio va a aumentar. Entonces, es muy importante entender el funcionamiento del estrecho de Hormuz y bajo de quién está el control. En este caso es de Irán, que realmente Irán nunca ha cerrado el estrecho de Hormuz por decisión propia. Ha amenazado a los países que han querido atacarlo, que han querido invadirlo, que han querido desestabilizarlo, con un bloqueo estratégico del estrecho de Hormuz para poder detener el avance y decir, a ver, tú te brincas un poquito para acá, te voy a bloquear y te agarras con la inflación que vas a tener por el aumento del petróleo, porque automáticamente va a aumentar el barril del petróleo, por lo tanto todos los costos de absolutamente todo va a subir. Ya hemos explicado en un video también el funcionamiento y la importancia del petróleo. Aquí te voy a dejar el video también para que lo cheques y le des una repasada. Esa es la importancia del estrecho de Hormuz y es vital entenderla para los eventos que acontecieron ahora en enero. ¿Cómo sabes tú que es importante, por ejemplo, Irán o el estrecho de Hormuz? Por algo muy sencillo. Vamos a ver cuál es la presencia militar de Estados Unidos en Irán. Básicamente tiene tú me dices quién quiere invadir a quién. ¿Cómo te dice que algo está lleno de recursos naturales de los cuales hay sopilotes que se los quieren llevar? Con un elemento muy sencillo de entender. Si está rodeado por bases militares de Estados Unidos, significa que hay un interés. Significa que hay un interés de Estados Unidos por llevarse lo que está ahí en esa zona, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué es lo que tiene Irán? Pues tiene una de las reservas más grandes de petróleo y de gas del mundo, superado nada más por, adivinen quién, exactamente Venezuela. Es importante entender cómo Estados Unidos tiene rodeado también de bases militares a Irán y prácticamente Medio Oriente, porque esto va a repercutir directamente. Más adelante lo vamos a explicar. Vámonos un poco más a lo regional. ¿Cómo se dio el tema de la invasión de Estados Unidos a Venezuela? Porque a diferencia de los panistas imbéciles como el Ciro Gómez Lana, evasor fiscal también, igual que su tío, se ponen a decir que ¿cuál invasión? Yo no vi ninguna invasión y bueno. Una invasión que, por cierto, pues ¿cuál invasión? Fueron por Maduro. Y luego se fueron los estadounidenses. Eso fue el sábado. Estamos en martes, Manuel. Así es. Y pues hasta donde sabemos, no hay un soldado estadounidense en Venezuela. Entonces, pues invasión no ha sido. Entonces, ¿cómo es que esta soga que tiene Estados Unidos en América Latina se fue apretando y se fue apretando cada vez más? Esto se da a través de la llamada Doctrina Monroe, que la Doctrina Monroe, básicamente, la intervención política y militar de Estados Unidos en los países de Latinoamérica. Como podemos ver, básicamente, cuántas intervenciones ha tenido Estados Unidos en los países de Venezuela, Granada, Guyana, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana y Haití. Básicamente en todos los países ha tenido por lo menos una intervención Estados Unidos. ¿Ok? Esa es la doctrina Monroe. Recuerden las palabras de Estados Unidos. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, ¿qué significa? Es, vamos a poner a quien nosotros digamos porque es de nosotros y va a poder hacer lo que él quiera
mientras nosotros le demos permiso de hacerlo. Porque es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. Entonces, ¿cómo los ideólogos americanos justifican esta doctrina intervencionista, colonialista, imperialista por parte de Estados Unidos en Latinoamérica? La justifican con la llamada esfera de influencia. La esfera de influencia de cada potencia es la zona donde básicamente tienen su actuar y tienen que de alguna manera cuidar para que en caso de una intervención extranjera por parte de algunas de esas potencias, pues pudiera tener frentes de defensa, ¿no? Estamos hablando de un comando sur y un comando norte, ¿no? Que son los supuestamente paraguas nucleares que tiene Estados Unidos en caso de una invasión, en este caso de China o de Rusia, ¿no? O de cualquier potencia nuclear. Entonces, básicamente esa es la doctrina Monroe, una estrategia de intervención tanto política como militar en los países del continente americano. Entonces, hay que recordar que Estados Unidos crea una propaganda de los llamados narcoestados. Hay que recordar que Venezuela era considerado el rancho de los Rockefeller, donde tenían cantidad de tierras que sus dueños eran los Rockefeller. Venezuela era explotado y era sometido por las transnacionales petroleras anglosajonas hasta la llegada del chavismo, que ahí es cuando empieza básicamente una era de crecimiento y de bonanza petrolera para Venezuela. ¿Por qué? Porque antes de la era chavista, antes de que Chávez llegara y reestructurara las negociaciones de la venta del petróleo, donde antes de Chávez en Venezuela una petrolera pagaba $1 por barril de petróleo y ella se quedaba con el resto de la renta petrolera. Obviamente se estaban prácticamente robando el petróleo de Venezuela. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Llegó y no expropió, simplemente llegó y les dijo, a ver, esto no puede seguir así porque pues nos estamos muriendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de entregarle la soberanía de tu país a transnacionales extranjeras, sobre todo a las anglosajonas. Háblese de transnacionales americanas o transnacionales británicas. Recuerda que los dos son imperios depredadores, son imperios capitalistas, los cuales no pueden sobrevivir sin el extractivismo, por lo que uno de los elementos imperialistas es la extensión militar, donde si tú te pones a negociar un acuerdo comercial para la compra de petróleo, ese acuerdo tiene que incluir que básicamente te regalen el petróleo, porque si te lo venden a precio de mercado, al imperio depredador no le sirve. ¿Por qué? Porque eso va a promover un aumento en el precio de sus energéticos, por lo que te va a obligar a que tú le vendas o le regales el petróleo a precios totalmente favorables, no para el país que se lo está vendiendo, sino para ellos, obviamente. Como no puede hacer eso, te va a venir a robar el recurso natural. ¿Y cómo te lo va a robar? Pues bien sencillo, te va a venir y te va a poner una base militar. Y te pones bravo y te va a misiliar y te va a robar el recurso. Esa es la operatividad básicamente del imperio depredador. ¿Qué sucede? Llega Chávez, les dice, a ver, ¿sabes qué? A ver, o me pagas lo justo o no te vendo. Entonces hubo empresas que se quedaron. Hubo empresas transnacionales que se quedaron que dijeron, está bien, Simón, no hay pedo. Porque en el transcurso de la historia esas empresas se han ido quedando sin la capacidad de robar petróleo porque se han venido dando dirigentes
sobre todo en países petroleros, soberanistas. ¿Como cuáles? Como la revolución islámica en Irán, donde llega al poder el ayatollah Yamenei, como el surgimiento de liderazgos soberanistas como es el tremendísimo Vladimir Putin, así como el de Xi Jinping también, que son perfiles soberanistas. Chávez, Lula hasta cierto grado. El caso de Brasil es un poco más complicado, que muchas veces se deja de lado, y es la bolsa de valores de Brasil, que está controlada básicamente por los capitales estadounidenses. Bueno, ¿qué bolsa no lo está, no? Entonces, ¿cuál es el peligro de que tu bolsa de valores esté controlada por los grupos financieros anglosajones, de los llamados gigabancos, BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity? Y esa es una. La otra es, por ejemplo, que te cierran el sistema internacional de pagos, el llamado SWIFT. Por ejemplo, cuando tú usas una tarjeta de crédito, ya ves que dice, ¿es Mastercard o es Visa, no? Ok, tú cuando pasas tu tarjeta de débito o de crédito, por ejemplo en México no tenemos una banca nacional, no tenemos un banco mexicano, tenemos un bancucho pichurriento ahí, muy apestoso, muy oscuro, que se llamaba Norte. Nada más chequen quién es el dueño y cómo se hizo del banco. Como no tenemos un banco, todas las tarjetas son Mastercard o Visa. Por lo tanto, cuando tú pasas o utilizas tu tarjeta o haces una transferencia, todo se va por el sistema SWIFT. Y ese sistema SWIFT pues, está controlado por Visa y por Mastercard. ¿Y quiénes son Visa y Mastercard? Pues son empresas americanas. Por lo tanto, si Estados Unidos te quiere tronar, te cierra el sistema SWIFT y te inhabilita el movimiento financiero. Por lo tanto, no vas a poder usar tus tarjetas, no vas a poder retirar tu dinero de los bancos y te sumerge en una crisis económica y financiera porque literalmente vas a secuestrar tu dinero. Ese es el peligro para Brasil, para México y para absolutamente todos los países del mundo que manejan dólares, en los cuales tienen dolarizada su moneda, porque tienen reservas en dólares, sus bancos centrales y todo este sistema financiero de cómo funcionan. Entonces es muy peligroso, pues literalmente te tiene agarrado las pelotas. Por eso es que Brasil en la última cumbre de los BRICS votó en contra de que Venezuela entrara a los BRICS. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dijo, si tú aceptas que Venezuela entre a los BRICS, yo te voy a tronar. Punto. Aunque su balanza comercial no dependa de Estados Unidos, porque no depende de Estados Unidos, creo que tiene un comercio como del 2-3% de su balanza comercial con Estados Unidos, la mayor parte es con países de los BRICS, la bolsa sigue dependiendo de Wall Street. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Eso es lo que el doctor Alfredo Jalife define como una jaula geopolítica. Y si en esa situación se encuentra Brasil, que tiene una distancia de Estados Unidos, ahora imagínate nosotros que estamos literalmente pegados. Imagínate la jaula geopolítica en la que nos encontramos. Bueno, entonces estos perfiles soberanistas que se empezaron a dar, empezaron a afectar directamente a las transnacionales anglosajonas petroleras, porque empezaron a recuperar el petróleo de sus países y empezaron a procesarlo y empezaron ellos a producir para su consumo interno y empezaron a restringir la venta de petróleo a esas transnacionales. Por lo tanto, las reservas de esas transnacionales fueron disminuyendo. Entonces, cuando llega Chávez a Venezuela, le dice, a ver, o pagas o te vas, porque te voy a expropiar. No, pues sabes que yo me quedo. Y algunas la jugaron a los valientes y se fueron, las más rancias. Y así fue como empezaron a funcionar la nueva estructura de la renta petrolera en Venezuela. Resultado, pues crecimiento constante en Venezuela. No se observa bien esta bonanza petrolera. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de crisis financieras propiciadas por el mal manejo financiero y económico de Estados Unidos, sobre todo los banqueros. Tenemos la crisis del 94, del 98, tenemos la del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Todavía nos recuperamos y tuvimos la crisis de la pandemia a nivel mundial, etc. Siempre hemos estado rodeados por crisis financieras provocadas por
Estados Unidos, nada más. Dentro de esta era chavista de bonanza y de recuperación de la renta petrolera, se ve interrumpida por dos factores. Uno, el castigo divino que nos enviaron sobre el continente americano moderno con las crisis financieristas 94, 98, 2008. Y dos, las sanciones o bloqueo económico que interpone Estados Unidos a Venezuela como forma de chantaje desde 1900 hasta la fecha, cuando Estados Unidos quiere exprimir a un aliado, lo cual hay que recordar las palabras de uno de los peores ideólogos belicoso, fascista y bien pinche loco, Henry Podrido y Fétido Kissinger. Si hay algo peligroso en el mundo es ser un enemigo de Estados Unidos, todavía hay algo más peligroso y es ser un aliado de Estados Unidos. Claro que sí. Entonces, empieza la narrativa y la construcción del narcogobierno venezolano. Para esto, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se estableció la construcción de esta narrativa. Para darle un contexto a lo que nos comenta el buen camarada Rusarín sobre que Estados Unidos no te va a matar por ser narco. Te va a decir narco para poder matarte. Muy acertado el comentario del camarada Rusarín, que ojalá algún día podamos echar una plática con él. Y entonces, pues así es como funciona, claro que sí. Mira, empezamos con la creación del eje del mal y lo vamos a transportar al eje bolivariano, ¿ok? ¿Recuerdan la famosa guerra contra el terror del inútil del Baby Bush? Ok, la campaña militar y política global lanzada después del 11 de septiembre, donde buscaba supuestamente Estados Unidos desmantelar los grupos terroristas como Al-Qaeda en Irak, en Afganistán, en Siria, Yemen, etcétera, donde los acusaba de construcción de armas de destrucción masiva, o sea, bombas nucleares, lo cual tiene más plutonio y uranio, el Ricky Riquín Canallín metido en el yoyomo, que Saddam Hussein en Irak en el 2003. Esa guerra contra el terror se convirtió en un robo al despoblado de los recursos naturales, toneladas y toneladas de oro y petróleo. Esa fue la famosa guerra contra el terror. Bueno, pues de esa misma manera, Estados Unidos empieza a trasladar esa narrativa a América Latina. ¿Por qué? Por si las dudas, en un futuro tuviera Estados Unidos el valor de pasarse el derecho internacional por el orto y robarse descaradamente el petróleo venezolano, que cabe mencionar, es ¿quién? Un aliado de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los aliados de Estados Unidos? Volvemos a las palabras de uno de los peores ideólogos en la historia de la humanidad, belicoso, fascista, bien pinche loco, Henry Podrido y Fétido Kissinger. No hay cosa peor que ser un aliado de Estados Unidos. Nos situaremos entonces, cual Marty McFly, en el pasado, a algo así como el 1955 moderno, al 11 de septiembre de 2001, donde la administración de Bush expande la guerra del terror a América Latina con la Estrategia Nacional de Seguridad de 2002, que es un documento gubernamental clave que define los intereses vitales de Estados Unidos, las amenazas que enfrenta o que va a enfrentar y los objetivos y recursos necesarios para proteger su seguridad nacional, su prosperidad y ese característico pinche modo todo podrido, lleno de pinches adicciones y con su mismo culero de vida que tienen en Estados Unidos. Y empieza a introducir conceptos como los estados fallidos. ¿Ok? Es la primer pinche señal. Fíjate que no quieres entregarme tu petróleo, no quieres entregarme tu oro, se me hace, no sé, creo que tengo la idea de que eres como un estado fallido, algo así, no sé, no se me ocurre. Y pues
Se me hace que te andas como convirtiendo también en una amenaza, ¿no? Pues claro, no estoy a favor de tus pinches políticas imperiales, esclavistas de 1901, chinga tu madre, me vas a acusar de un estado fallido, ¿no? Donde vas a tener que justificar con venir a implementar y darnos unas clases de libertad y democracia con tus Tomahawk. Aquí es donde empieza la propaganda, empezando por los llamados think tanks, como la Rand Corporation, por ejemplo, uno de los tantos pinches think tank fascistas sionistas, gatos de Israel, empiezan a publicar informes vinculando a Chávez con narcoguerrillas, las cuales, armadas precisamente por la CIA, obviamente, porque negocios son pinches negocios. Y retomo un punto que ahorita mencionabas: detenciones, decomisos, armas, y sin embargo todo sigue igual. ¿Por qué? ¿De dónde tienen la capacidad de acceder a tantas armas? ¿Quién se las da? A mí en alguna ocasión un ex agente de la DEA me decía: la CIA es la que arma los cárteles. Es la CIA la que los está armando, y los ha armado todo el tiempo. Y el Complejo Militar Nacional me puso de pinche presidente. Este think tank es un brazo no armado militarmente, pero sí armado ideológicamente. Es algo así como una secta donde te quieren convencer que le entregues el 50% de su sueldo porque Dios así lo quiso. Básicamente, algo así funciona, ¿no? Estos brazos ideológicos de Estados Unidos con los cuales te va a pedir que hagas negocios con ellos, ¿no? Entonces nos subimos otra vez al DeLorean y nos vamos ahora al 2008, entre 2008 y 2015, donde empezó ya una retórica gringa, yankee, y empieza a acusar ya no a personajes directamente, sino a instituciones federales de Venezuela. Y es cuando empieza a entrar al mainstream, a los reflectores de los medios, el llamado narcoestado, ¿no? Entonces el Departamento del Tesoro comienza a designar a algunos funcionarios venezolanos como narcotraficantes y facilitadores del terrorismo. Para esto, la DEA, uno de los presuntos principales socios de los cárteles, para sorpresa de absolutamente pinches nadie, empieza a filtrar a los medios informes de inteligencia, donde empiezan a existir estas relaciones entre instituciones federales y grupos criminales, ¿no? Pero en el 2008 da un salto muy grande ya la narrativa gringa, ¿no? Sobre este tema, porque empieza a acusar a través del Departamento del Tesoro prácticamente la Secretaría de Gobernación de Venezuela por apoyar supuestamente las FARC. Entonces empieza así ya un ataque directamente a instituciones estatales en Venezuela, donde se empieza ya a popularizar el término narcoestado, publicado en Foreign Affairs en 2015, que es otro jodido pinche think tank americano, que quedamos que eran exactamente un brazo ideológico armado invasor imperialista. Ya llevamos dos. El siguiente paso, nos vamos a situar ahora en la fabricación del narcoterrorismo. Nos situamos ahora entre 2017 y 2020. El primer periodo del cara de mi miembro de Trump. Este güey eleva ya a un nivel de la sociedad ahora sí del espectáculo, al estilo Hollywood, ¿no? A nivel Top Gun Maverick, ¿no? El concepto del narcoterrorismo. ¿Y qué hacen? Bueno, empiezan a sancionar a Maduro y el muy apestoso ex jefe del antiguo poder perjudicial de México, nada más y nada menos que el Departamento de Injusticias de Estados Unidos, acusa formalmente al Javier Alatorre venezolano de narcoterrorismo, conspiración y lavado. Pregunta tonta, diría el máster Alfredo Jalife, a quien le mandamos un saludo desde Sonora y ojalá algún día pudiéramos platicar con él o tener alguna entrevista o poderlo invitar a nuestro canal para echar una platicada sobre algunos temas. ¿Cómo es que Estados Unidos tiene la capacidad de descubrir el lavado de dinero, conspiración y narcoterrorismo de países extranjeros llenos de petróleo, por cierto, pero no tienen la capacidad de encontrar el lavado de dinero en sus bancos en su propio territorio? Si recordamos el dato, el crimen organizado produce
medio trillón de dólares anuales. ¿Cuánto es medio trillón de dólares? Medio billón de dólares en español. O sea, son 500,000 millones de dólares anuales lo que produce el crimen organizado. No lo digo yo, no lo dice el imbécil de Loret, ni el Tumbel Shorres tampoco, lo dice la CIA en su reporte. En fin, la hipotenusa gringa es cada vez más descarada. Empiezan a publicar el término narcoterrorista en el Wall Street Journal, por ejemplo, un rotativo muy sesgado y apestoso, muy partidario de Israel, junto con su dueño abiertamente partidario de Israel. Y qué raro que Israel esté metido, ¿no? ¿Qué tendrá que ver Israel en esta narrativa? Bueno, más adelante lo vamos a ver. La retórica gringa entonces, a través de sus brazos armados ideológicos y sus think tanks, empieza en este momento a judicializar esta narrativa sin cuestionar nadita, da por hecho las acusaciones y convierte así la retórica gringa, la narrativa gringa, en una verdad geopolítica. Y entonces empezamos ahora con la narrativa de la liberación, y con la propaganda. Estados Unidos tiene el ojo puesto en el petróleo venezolano desde siempre. Solamente está pendiente cuándo se va a animar a tomarlo por la fuerza, obviamente, por lo que es el momento de activar el concepto de liberación, obviamente con un andamiaje totalmente vinculado al complejo militar industrial, ¿no? Entonces, llegamos como el codazo que le pega el George McFly al Biff Tannen afuera del baile de graduación en Volver al Futuro, al periodo entre 2020 y 2024, donde el Comando Sur, que no es más que la bota gringa por si te quieres pasar de vivo, para el sur del continente americano, con la justificación de que es un paraguas nuclear, ya lo habíamos comentado. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. En caso de que los malévolos camaradas quieran invadir Estados Unidos, como si les interesara, ¿no?, a los rusos invadir Estados Unidos, como para qué, incrementan ejercicios navales en el Caribe y le pone unos buques de guerra ahí rodeando a Venezuela bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. Vamos a matar a medio mundo, sí señor, claro que sí. Donde otro think tank, recordando que son los brazos ideológicos armados de los gringos colonialistas, empiezan a publicar ahora que hay una catástrofe humanitaria. El cinismo y el descaro de Trump y el contexto geopolítico que se está dando nos va a llevar entonces a enero de 2026 y dejamos atrás muchos acontecimientos, políticas y eventos importantes, pero que pues tampoco no es tortura este pinche video como para que te aburras y te lo vamos a adelantar un poquito más, ¿no? Y llegamos a la madrugada entonces del 3 de enero en Caracas, Venezuela. Descansa muy sabroso, todo el mundo a gusto, aún teniendo la amenaza gringa en las costas con los buques y estar totalmente rodeado y bloqueado, porque recuerden que empieza a bloquear los buques petroleros que salen de Venezuela y ¿qué hace? Se lo roba, exactamente. ¿Por qué? Porque es un pinche buller matón de cagada, ¿no? Entonces llegan las fuerzas especiales, secuestran al Javier Alatorre venezolano y se lo llevan, dando obviamente golpes militares estratégicos para que no haya una respuesta, ¿no?, de las fuerzas militares venezolanas, matando
a más de 80 personas entre militares y civiles, porque me importa 3 kilos de berenjena la gente. Solo me interesa como buen imperio depredador en decadencia ya totalmente insostenible el petróleo, y voy a pasar y voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para seguir intentando mantener la hegemonía. ¿Quién sabe quién les dijo que debían de tener? Te digo, ¿no? Bueno, de loco los pinches panistas gringos, pues es que definitivamente, güey, no están bien de la cabeza. Entonces, como mexicano, ¿qué aprendes de esto que sucedió? 1. Si eres un panista imbécil, te voy a volver a explicar lo que hicieron las fuerzas especiales de Estados Unidos. Entraron y mataron a más de 80 personas, entre militares y también civiles. ¿Qué significa? Que si tú sigues llorando por una chingada intervención gringa, más vale que no vivas cerca de alguno de los personajes que Estados Unidos le diga narco para poder asesinarlo, arrestarlo o quitarlo del poder, porque si vives cerquita te va a tocar la bombardeada y entonces vas a salir a gritar que si por qué llegaron y te bombardearon. Eso es lo que tienes que aprender de la invasión de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, ¿está invadido México? Claro que está invadido por Estados Unidos. Pues si tenemos una bola de panistas en México, ¿cómo no va a estar invadido? Si los panistas son básicamente los gatos de Estados Unidos. Ve al Eduardo Verástegui. No puede ser que un mexicano venga como gato de Estados Unidos tan abiertamente intentar establecer los intereses americanos en México. Tiene tweets el vato diciendo que si él llega a ser presidente, le va a entregar el petróleo a Estados Unidos. ¿Está invadido México? Claro que está invadido México. Políticamente está lleno de panistas. Los panistas es la cúspide de los gatos de los intereses americanos en México. Es una bola de vendepatrias, traidores. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos entregaron una parte de México a Estados Unidos. Porque esa jaula geopolítica que menciona el doctor Alfredo Jalife, que es real, ¿por qué se dio? Pues porque los panistas y los panistas wannabe, o sea, los priistas, entregaron a México a Estados Unidos. ¿Cómo no va a estar invadido México por Estados Unidos? Pues claro que está, pues está lleno de panistas. Bueno, entonces, el por qué se vio orillado Estados Unidos a llegar a ese punto son varios factores. Hay procesos históricos, sobre todo en relación a los imperios ya muy estudiados. Tenemos los más recientes: el Imperio Español, auge y caída; el Imperio Británico, auge y caída; y el Imperio Americano, auge y caída. Hay etapas de cada imperio, cómo aparece, cómo crece, cómo aumenta, y todos los imperios en la historia de la humanidad han caído por el mismo factor: implosionan por muchos factores, entre ellos una sobreexpansión militar. Como han sido imperios capitalistas realmente, son extractivistas, no generan este equilibrio con la biosfera y tienden a sobreexplotar los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te acabas tus recursos de tu zona y te tienes que expandir a otra zona. Y lo que estábamos explicando, tú no vas a ir a negociar un tratado comercial con otras zonas que tienen el recurso que tú ya te acabaste porque no lo supiste administrar y decirle, oye, güey, véndemelo. Entonces el otro te va a decir, claro que sí, güey, te lo vendo pues a precio de mercado. Y tú le vas a decir, no, porque como antes a mí me costaba muchísimo menos sacarlo de mi territorio, tu economía está basada en eso. Entonces tú no vas a ir a poder decirle, véndemelo a precio de mercado, porque eso va a impactar directamente tu economía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a colonizarlo, lo vas a ir a invadir, le vas a ir a robar los recursos naturales. Estos procesos ya son muy estudiados, ya son muy conocidos, y Estados Unidos está precisamente en esa etapa de implosión, porque
ese extractivismo mal gastado, mal proyectado, mal utilizado, junto con la sobreexpansión militar, pues genera muchísimo gasto. Por eso es que Estados Unidos debe el 130% de su PIB. Tiene una deuda como de 30 trillones de dólares por andar rescatando bancos de una bola de inútiles, rateros, que hasta la fecha, por ejemplo, no hay un dato oficial de cuánto es lo que gastó Estados Unidos para rescatar cuando cayó Lehman Brothers en 2008, que fue, imagínate, que todavía no está el dato oficial todavía de esa caída, de cuánto tuvo que inyectarle Estados Unidos a la economía a través de la impresión de dinero. Estas crisis ya han llevado a la decadencia del imperio americano. Por lo tanto, como ya está en la última fase, está en la última etapa de implosión, según los historiadores que realmente conocen del tema, las dos últimas partes son las etapas más violentas de los imperios, porque quieren seguir existiendo a como dé lugar. Pues, ¿qué van a hacer? Van a invadir, van a bombardear y van a matar a quien se les ponga enfrente. No lo digo yo, lo dijo Elon Musk. Cuando todavía estaba fuera del control de Estados Unidos el triángulo de litio en Bolivia, en Argentina y en Chile, donde en los tres países ya intervino con esta doctrina Monroe y ya se apoderó de los tres países, ya los tiene bajo su control. En Argentina con el Ponciduende le dice camarada Rosarín al Javier Milei. Ya tienen en Bolivia a un presidente de derecha, ya tienen en Argentina a un imbécil como Javier Milei de derecha y ya tienen a un imbécil de derecha fascista en Chile también. Entonces Estados Unidos básicamente ya tiene el control del triángulo de litio. Nuevamente, los imperios en decadencia en sus últimas etapas se vuelven muy violentos y muy inestables. Estas crisis llevaron a Estados Unidos a tomar la decisión de que venga un personaje como Donald Trump, un casinero que hizo su fortuna en Nueva York de la mano de un personaje bastante oscuro, por decir algo, y que dice que lo único que puede detenerlo es su moral y su mente, palabras dichas por él mismo. Cuando estás inmiscuido en un caso petidísimo como el Epstein Gate y en la desesperación de su decadencia en su etapa más violenta, va a brincarse absolutamente cualquier ley y derecho internacional y va a invadir y va a tomar y va a robar lo que ellos consideren. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad militar de hacerlo. Por eso es importante el desarrollo de poder militar en tu país. Y a como se está poniendo el mundo, lo único que va a impedir que un país venga y te invada es que tengas bombas nucleares. Es lo único. El derecho internacional hoy por hoy se ha transformado a una sola cosa y es el poder nuclear. Si tú tienes una bomba nuclear, entonces los imperios depredadores como el de Estados Unidos va a pensarlo dos veces antes de entrar por tu presidente y acusarlo de narcoterrorismo. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces Israel con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Maduro? Bueno, como lo comentamos al inicio del video, el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán es una ruta comercial estratégica con la cual Irán ha podido sortear las amenazas, tanto económicas como bélicas, por parte
del dirigente del infierno mismo, uno de los hijos de Lilith según Diablo 4, Satan Yahoo, como le dice el camarada Rusarín, y de sus gatetes literalmente todo el Congreso y el gobierno de Estados Unidos. Miriam gave my campaign indirectly and directly $250 million. She was number one. But her husband, Sheldon, was an amazing guy, and he'd come up to the office, and I say, Sheldon, I'm president of the United States. It doesn't work that way anymore. It's like maybe tomorrow. How about tomorrow? No, please, just for a little while. And what he did is he fought for Israel. That's all he really fought for. He just wanted to take care of it. Pues cuando se le han querido pasar de vivos a Irán, ha respondido con un bloqueo al estrecho de Hormuz para así dar, como lo habíamos comentado, un golpe directo al paso del petróleo. Con lo cual, en la situación actual, Estados Unidos está endeudado hasta el yoyomo naranja del cara de mi miembro de Trump, desempleado, desindustrializado y drogado, al borde de una guerra civil. Sería el acabose un bloqueo en este momento del estrecho de Hormuz, porque incrementaría así el costo del barril, según los expertos, hasta casi $200 el barril. Entonces, con eso vas y desbaratas literalmente la economía de Estados Unidos. Entonces, hay dos eventos relacionados aquí. Uno, ¿qué necesita Estados Unidos, Israel y el proyecto expansionista del Gran Israel para sortear esa presión por parte de Irán? Exactamente, necesita la reserva más grande de petróleo del mundo. ¿Y dónde está esa reserva? Exactamente, está en Venezuela. Dicho por el mismo cara de bala. Entonces, para que te quede un poquito más claro qué significan las reservas petroleras, ¿recuerdas la construcción de la narrativa de que Irak tenía armas de destrucción masiva, estas bombas nucleares, que nunca encontraron esas armas de destrucción masiva, pero lo que sí encontraron fueron 515 años de reservas petroleras? A huevo. Aparte de toneladas y toneladas de lingotes de oro. Rusia tiene 60 años de reservas petroleras, pero hay que recordar que Rusia es más una potencia gasífera que petrolera, tiene más gas que petróleo. Entonces, ¿cuántos años tendrá Estados Unidos de reservas petroleras? Bueno, según los datos, tiene cerca de 11 años de reservas petroleras. 11 años. Strategic Petroleum Reserve has been depleted, and it is part of our job going forward to try to replenish it. Yeah. Yeah. And how concerning is that to the administration? I think it's a concern. I mean, this is something that the president was pretty clear he wanted to see replenished. Yeah. Right. The SPR is one of the important tools we have strategically in the United States, and having it available when necessary is a critical element of policy. Porque el nivel de extracción de Estados Unidos es muchísimo más grande que el de otros países, porque tiene que alimentar de energéticos a toda su industria militar. Por eso es que a Estados Unidos le quedan 11 años de reservas petroleras. Entonces, ¿por qué invadió Venezuela? Pues precisamente porque Venezuela tiene muchísimos años de reservas petroleras. Entonces, tomando en cuenta que si tú quieres invadir Irán, aparte de quitarle sus recursos naturales, petróleo, tierras raras y demás,
aparte de colocarte básicamente cerca de tus dos más grandes enemigos, tanto China como Rusia, te tienes que deshacer de esa presión que pueda aplicar el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Y cómo lo haces? Literalmente robándote la reserva más grande, que es Venezuela. Por lo tanto, tú ya no vas a tener esa presión. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora sí, si Israel quiere, va a poder obligar a su gato, que es Estados Unidos, a invadir precisamente Irán, y no va a haber absolutamente nadie que lo pueda detener ahora sí. Salvo que habría que ver qué tanto iba a permitir China y Rusia ese avance de Estados Unidos en Irán, porque se les pone cerquita. Y sería más o menos el mismo caso que Ucrania. Tú le pones unos misiles ahí y le puedes pegar a Moscú en calor. Entonces, por eso es que China muy fuerte ha salido junto con Rusia a advertir que va a ayudar a Irán en lo que necesite en caso de una invasión americana, porque pues no les conviene obviamente ni a China ni a Rusia tener a Estados Unidos metido en Irán. Ya empieza a sonar un poco cómo es que Israel está metido en esta escalada de Estados Unidos con Venezuela, porque al final el que domina a Estados Unidos, tanto el Congreso, a los ideólogos, a los jefes de las agencias de inteligencia, es Israel. Una escalada de este nivel tiene que tener obviamente un trasfondo para Israel, de tal manera que va a tener la libertad ahora sí de Israel de atacar a Irán y obligar a Estados Unidos a intervenir. También se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: Irán tiene misiles hipersónicos y tanto Estados Unidos como Israel no tienen sistemas de defensa contra misiles hipersónicos. Si cree Estados Unidos e Israel que es lo mismo tratar de invadir a Irán y tumbar el régimen del Ayatollah a entrar y secuestrar a Maduro, están muy equivocados, chavos. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para los próximos movimientos? Bueno, aquí hay algunos factores y es un tema, repito, muy complejo, pero vamos a intentar dar una respuesta un poco más integral. Se habla de la repartición ya inevitable en un orden tripolar, donde se está reacomodando el mundo con las tres grandes potencias, China, Rusia y lamentablemente para nosotros Estados Unidos. Aunque es un imperio en franca decadencia, sigue siendo un imperio. Y ese monstruo no va a caer sin dar coletazos. Y como ya está comprobado históricamente, está a punto de volverse mucho más violento, pues es el último recurso que le va a quedar antes de implosionar, ¿no? Donde está controlado política e ideológicamente por los sionistas, ya no hay ley, ya no hay derecho internacional o poder local que lo pueda limitar o detener, más que la moral de un cabrón que está inmiscuido en el escándalo de abuso de menores con el Epstein Gate y o su mente. Bueno, pues ahí me la platican, ¿no? El único que le puede hacer frente a ese imperio en decadencia es internamente su misma población, a la cual hay que también explicar, le importa menos que a Trump si Estados Unidos invade, mata, destruye, pulveriza poblaciones en pro del poder financierista especulativo. Entonces, pregunta tonta también: ¿por qué no ves al gringo blanco, WASP, racista, en las calles gritando, manifestándose en contra del genocidio en Gaza, la invasión de Estados Unidos en Venezuela, todas estas guerras que ha desarrollado Estados Unidos a través de la historia? ¿Por qué no lo ves en la calle gritando? Ahorita estás viendo manifestaciones, no es de esa gente, es en mayoría latinos, minorías, afroamericanos, hispanos, pero no vas a ver al blanco WASP porque no le interesa. Porque con esa invasión de Estados Unidos en Venezuela, ¿sabes qué sucedió? Subió el valor de las acciones de las petroleras gringas. Por lo tanto, tienen que entender que en Estados Unidos más del 60% de la población tiene su dinero invertido en la bolsa, en acciones o en fondos de inversión controlados por estos bancos. Por lo que mientras le estés dando el dinerito al americano, va a hacerse pendejo literalmente. Y va a gritar ahí afuera de su casa, sí, invasión, castigamos la invasión de Venezuela.
mientras está haciendo una carne asada y se está tomando una cheve, pues, cuando se acaba de comprar el carro del año y acaba de tener unas vacaciones por Ibiza, ¿no? Porque está totalmente inmiscuido y depende del sistema especulativo financierista de Estados Unidos. Por eso es que al gringo no le interesa. Por eso es que siguen votando por los mismos. En las próximas elecciones no voy a votar por Trump. ¿Por quién voy a votar? Por los demócratas. Si los demócratas, la dupla Obama y el colectivo Biden fueron los que implementaron la guerra en Ucrania para que invadiera territorio la OTAN ucraniano y ponerle misiles a Rusia, y empezaron un genocidio de rusos en la zona del Donbass. Por eso es que Rusia dijo, a ver, espérate. Para empezar, ¿por qué te quieres anexar a la OTAN? ¿O por qué la OTAN te quieres anexar a Ucrania? Me vas a poner misiles y te voy a bombardear, es lo que le dijo, pues. Y Rusia, años y años a través de la vía diplomática, todo de convencer a Ucrania de que se alejara y que siguiera en una posición neutra, hasta que en el 2014 la CIA da un golpe de estado en Ucrania e implanta un régimen. Hay datos específicos donde se comprueba que Estados Unidos dio un golpe de estado en Ucrania para implantar un régimen fascista nazi que empezó a generar esta desestabilización con genocidio de gente rusa. Tienes que recordar que Ucrania tiene frontera directamente con Rusia. Es prácticamente como si cruzaras de Nogales, Sonora, a Nogales, Arizona. Te vas a encontrar a la misma gente, pues. Aparte de que Ucrania era un territorio de la URSS, son los mismos. Y viene la CIA e instala un régimen nazi para hacer un genocidio y empezar a matar rusos. Y aparte quererle poner misiles de la OTAN, Rusia le dijo, estás pero mal de la cabeza tú definitivamente. Eso hicieron los demócratas y bombardearon Siria, Yemen. ¿Por quién va a votar la gente de Estados Unidos? ¿Quiénes son responsables, sea el imperio colonialista, depredador que es? La misma gente de Estados Unidos, pues permite, porque ellos están inmiscuidos en el sistema financiero especulativo implantado después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema que define el doctor Alfredo Jalife como el sistema globalista, donde se pierde la economía industrializada de bienes y servicios y se transforma en una economía especulativa. Y entonces es cuando de lleno entra la población directamente a depender de esos rendimientos especulativos y los tienen agarrados. ¿Qué va a decir la gente que depende de esos rendimientos? No, güey, que caiga el valor de las acciones de las empresas donde tengo mi dinero. Claro que no. Con el tipo de vida que tiene en Estados Unidos dejó de construir en territorio americano, y con esta implementación del sistema globalista y con la implementación del offshore, después outsourcing y ahora nearshore, que no es más que lavado de dinero y evasión de impuestos, dejó de producir sus mercancías en Estados Unidos, por lo tanto se desindustrializó. Hay un maestro universitario chino que hace un análisis muy certero sobre por qué Estados Unidos no va a alcanzar a China. Y no se trata nada más de intentar hacer lo que está haciendo Trump, de vénganse todas las empresas ahora sí a producir aquí y si no produces aquí te voy a poner aranceles si tú tratas de importar algo. Y te voy a poner aranceles acá y te voy a poner. Por eso le tronó la guerra arancelaria contra China. Porque Estados Unidos no tiene la capacidad de producir en Estados Unidos. Está desindustrializado. Y nada más para empezar a producir otra vez. Nada más para eso. Primero, porque no tiene la capacidad de darle energía a esas empresas para producir. Tiene que invertir en infraestructura miles de millones de dólares y no los tiene. No tiene la capacidad ahorita de invertir esa cantidad de dinero nada más para reestructurar su red de energía eléctrica para poderle dar energía a esas plantas. Dice que sí, existe una competencia entre China y Estados Unidos. No es económica ni tecnológica. La economía china es un 130% de la estadounidense. Solo hay una competencia real y es ideológica, porque el modelo extractivista capitalista de Estados Unidos está en decadencia, ya no es sostenible, contra el modelo
con nueva formación socioeconómica con orientación socialista de China, le está pegando literalmente una mega chinga. No es tan sencillo decir, sí, vénganse a producir para acá y a ver, dame energía, le van a decir, no, es que no tengo capacidad y que no sé. Tienes que invertir en todas las posibilidades de generación de energía, nuclear, solar, petrolera, pero pues tienes que reajustar, te tienes que salir y eliminar el gasto industrial militar que tienes. Si quieres tener un poco más de recurso o de presupuesto para poderlo invertir en poder industrializar de nuevo a tu país. Y Estados Unidos no puede hacerlo. Para eso va a llevar décadas. Hacerlo. Y Estados Unidos no tiene décadas para hacerlo. Por eso es que el imperio en decadencia está en desesperación total, porque no tiene de dónde. La única manera es aceptar todas sus derrotas militares, porque no ha ganado una sola guerra Estados Unidos. Una sola guerra no ha ganado. Vietnam, el fiasco de Vietnam, le metieron una clase de putiza a Estados Unidos. En Irak no pudo tampoco. En Ucrania no pudo tampoco. No ha podido ganar una guerra a Estados Unidos desde hace muchísimos años. Tiene que reajustar, primero que todo, pues su gasto militar, para poder tener la capacidad de reinvertir en otros rubros, para poder industrializar otra vez el país. Entonces son varios escenarios los que se pueden dar. Uno de ellos pues es una invasión en Irán, promovida o presionada por el ente sionista de Israel. Every president, from when I joined the CIA, George H.W. Bush had just become president, the Israelis asked us to bomb Iran. Every single president. No matter who the prime minister of Israel happens to be, you gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. And every single president said, no, we're not bombing Iran. Our position was that would be the start of World War III. The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III if it keeps the Israelis from using nuclear weapons. They started working on them in the 50s. They got them around the late 60s or the early 70s. The Israeli policy is, if they want to kill you and you're in an apartment block, they'll take the entire city block out and kill 2,000 people if they think they can get you. Porque imagino que el Mossad tiene la capacidad de chantajearlos, aparte de con lana, algún tipo de información. Epstein pues ya está comprobado que era un agente del Mossad. Entonces, como su papá también. Puede presionar todo lo que quiera Estados Unidos, pero ya un ataque directo a Irán de Estados Unidos, ¿qué tanto iba a permitir eso Rusia y China? Sí puede escalar a un conflicto bélico nuclear. Otro de los escenarios que se da es, bueno, ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Taiwán? Sí, no vayas a salir como el imbécil panista que se te sienta a un lado y que te dice, no, Ucrania va ganando la guerra contra Rusia, por favor. No seas mamón. Entonces, ¿qué habilita la invasión también de Estados Unidos a Venezuela? Pues que ahora sí, Putin puede ir por Zelensky directamente. ¿Qué le va a decir a Estados Unidos? Le está regalando entonces Estados Unidos ya Ucrania a Putin. Le está diciendo ya termina la pinche guerra, ya me vale madre. Yo ya no voy a apoyar. Se está retirando de la OTAN Estados Unidos y de 60 organismos internacionales. ¿Qué va a pasar con Taiwán? China va a poder entonces entrar y recuperar Taiwán porque Taiwán es un territorio chino. Taiwán no tiene nada, pues tiene la empresa de chip nada más, pues. Ese es el reajuste que se va a poder dar ahora. Uno es la vía diplomática, otro es la vía diplomática con presión militar y otra es la violenta fascista americana, ¿no? Al estilo viejo oeste americano, ¿no? Se va a seguir dejando manipular Estados Unidos por el ente sionista israelí. Va a aceptar ya Estados Unidos su derrota en Ucrania. Guerra auspiciada por los imbéciles de los demócratas también. Se abre la puerta para una invasión militar en México, aparte de la ideológica con la bola de imbéciles panistas y de la invasión propagandística de los medios de comunicación.
Ahí tienes a Leo Zuckerman, tienes al evasor fiscal del Salinas Pliego que trae una lloradera, que vamos a hacer un video sobre el caso de Salinas Pliego. Ahí tienes a los Tumbeles Chorres y la bola de imbéciles esos del compren dólares y puras de esas. Tienes a Loret, gatazo de Estados Unidos. Se abre la puerta entonces para una invasión militar de Estados Unidos en México. El imperio en sus últimas etapas se vuelve estratosféricamente violento. Es una posibilidad, una invasión militar. ¿Qué significa una invasión militar? Vamos a suponer como piensan los panistas, ¿no? Que tienen una catota ahí que les rebota de vez en cuando. Dicen, sí, que venga a Estados Unidos y mate a todos los narcos. ¿Cómo, güey? ¿Cómo mata a todos los narcos? Va a venir a tirar un misil y ese misil nada más mata narcos. No, carnal. Ese misil mata a los narcos, pero también te mata a ti. Matar a los narcos es la solución para eliminar el narcotráfico, por ejemplo. Esa no es la manera de eliminar el narcotráfico. En el sistema capitalista mercantilizas absolutamente todo, incluso las adicciones. Entonces, mientras haya demanda de narcóticos, va a haber una oferta de narcóticos porque es un negocio. Es un negocio. Entonces, si tú vienes y misileas Sinaloa, Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, y mataste a todos los narcos, órale, se acabaron los narcos. No, los narcos se van a hacer más para abajo nada más y van a seguir surtiendo a Estados Unidos de drogas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a seguir comprando drogas, porque son una bola de adictos, tienen un problema de adicción por el tipo de vida en el que se crían, por las condiciones materiales que rodean el tipo de vida en Estados Unidos, por la propaganda de Hollywood donde tienes que hacer lo que sea necesario por dinero. Entonces, ¿con eso acabas con el crimen organizado? Claro que no. Tienes que acabar con la demanda primero. Tienes que concientizar a tu gente y decir, no seas drogadicto. Y eso automáticamente va a acabar con la oferta porque ya no se va a vender, pues. Y tú les vas a poder poner 500 kilos de perico al pinche gringo gordo, diabético, adicto. Y si tú concientizas al gringo para que no sea un adicto a narcóticos, pues no te la va a comprar. Ese es uno. Y dos, al mismo tiempo, ¿cómo peleas contra el crimen organizado? Pues uno, le vas a quitar las armas y le vas a quitar el dinero. Peleas con el lavado de dinero. Y volvemos a lo mismo. Estados Unidos sí tiene la capacidad para detectar quién lava dinero en Venezuela, pero tiene la capacidad para saber quién lava dinero en Estados Unidos. Ahí me la platicas, pues. Entonces, esto es una invasión de Estados Unidos. Te va a venir, te va a misiliar y pues no te va a preguntar si tú eres o no eres. Así como Venezuela mató unos militares, pero también mataron civiles. Eso es lo que pide tu vecino panista imbécil, que no sabe nada de absolutamente nada. Y ahí los tienes en el Congreso gritando estupidez y media al Ricardo Canalla, al Larito Moreno, a la Lili Telles, todo el séquito panista, priista, corrupto, podrido, fétido, que gracias a Dios ya viene la reforma electoral donde van a desaparecer todos esos plurinominales porque todos ellos no fueron votados por la gente, porque hoy por hoy no hay quien con 3 dedos de frente vote por uno de esos cabrones, ni los mismos priistas votan por ellos. Que ya haremos un video de la reforma electoral, así como hicimos un video de la reforma al Poder Judicial. Vamos a hacer también un video sobre la reforma electoral. Nada más que primero tenemos que esperar a que la publiquen porque todavía no hay ley. Pero ahí andan los panistas imbéciles gritando que la ley Maduro y que no sé qué. Por favor, pues, si les anda temblando porque van a perder el fuero todos ellos. Entonces, ¿qué sigue? Una invasión a Irán, la invasión en Groenlandia. ¿Qué tiene Groenlandia? Está lleno de recursos también. Pues sí. Tiene tierras raras, tiene titanio, tiene litio, tiene petróleo, tiene gas, pues tiene prácticamente todos los elementos estratégicos globales. ¿No? Pregunta tonta, ¿qué sigue? ¿Una invasión a Irán o una invasión a Groenlandia? Yo creo que viene primero Groenlandia, antes de Irán. Porque Groenlandia se puede ir por la vía pacífica, sin una intervención militar bélica, ¿no? Violenta. La puede comprar, la puede negociar, invadida ya está. Tiene una base militar espacial Estados Unidos en Groenlandia. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan con invasión? Pues si está invadida, igual que Colombia. Colombia también está invadida, tiene como 9, 10 bases militares también, pues.
Yo creo que Groenlandia se va por la vía pacífica y la invasión en Irán, eso sí ya está complicado. Escalarías el conflicto, de ahí ya te metes directamente con China y con Rusia. Y yo no creo que lo vayan a permitir, pues si no son tontos, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo. El imperio en su última faceta es violentísimo. Es violentísimo. No le va a importar nada, porque si desaparecen, se desaparecen todos conmigo. Esa es la mentalidad del imperio y su implosión. Entonces, y para muestra el botón de la implosión del imperio, donde gritan y presumen que es el mundo de la libertad de expresión y que la libertad y la democracia. Aquí les voy a poner el video donde arrestan a una joven por denunciar precisamente el bombardeo de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Foreign issue, it's our tax dollars that are also being used to commit these war crimes. It is also the duty of us, the people, to stand against the Trump regime, the Trump administration that are committing crimes both here in the U.S. and against people in Venezuela. Now, in the background of this interview, you could see that police car, and now right here we're showing you video we have. Immediately after the interview finished, Plichta was arrested by 2 Grand Rapids police officers. You can see it in the video, and an officer tells Plichta that she is being arrested for obstructing a roadway and failure to obey a lawful command from a police officer. You can see as she's taken away in that car, she was issuing a number of messages about wanting the U.S. to free Maduro. Yeah. Y le hacen manita de coche y órale, vámonos para arriba del carro y se la llevan. O sea, vemos también el plan de 3 fases de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela también, donde dice el imbecilazo del Marco Rubio, presidente digital de Cuba, dijo Donald Trump, que se autodenomina presidente de Venezuela también. Dice, tenemos un plan de 3 fases para Venezuela. El primero es el control del petróleo y para su estabilidad. No es la liberación de la gente, no es la democracia, no es el terminar con los cárteles y el narcoterrorismo. No, es el petróleo y la estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad? Que se venga para acá, ¿no? Bueno. Segundo, garantizar que las empresas de Estados Unidos entren al país otra vez. Nuevamente, dentro del segundo paso de los 3, no es la democracia, no es el bien de la gente, no es la lucha contra el narcoterrorismo, no. Es que entren las empresas americanas a Venezuela. ¿Qué empresas americanas me vas a decir tú? Mineras y petroleras. ¿Por qué? Porque hay que sacar recursos naturales, tierras raras y petróleo. To distribute the money from the Venezuela oil sales, obviously you say it's going to go into these controlled accounts. Yeah. Would it go back to Venezuela in a direct payment? Is it going through these goods? How do you plan to do that? Well, we want to make sure that Venezuela can survive. You know, Venezuela needs money, and we're going to make sure that they get money, and we're going to get money, and the oil companies are going to make something for the work they do, and they're going to get back their money. We're devising a formula, but it won't be so much of a formula. It's going to be what they need. We're going to take care of what they need. There'll be plenty left over. We're going to have a lot of money left over. And the money left over is going to the United States of America, and the oil companies are going to be very happy. Y tercero dice la transición, que detallaremos después. Dice, sino la transición. ¿Qué transición? Vamos a promover un golpe de estado para poner a mi hijo de puta, ¿no? Porque recuerda, es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta. Esa es la doctrina Monroe. Si no es que el gobierno chavista llega a tener una buena negociación con Estados Unidos, volvemos a lo mismo. Sale un panista imbécil a decir Maduro es un dictador, que en ningún momento Estados Unidos ha acusado a Maduro de dictador, ¿eh? Lo acusó de narcoterrorista, pero no de dictador. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque para empezar hay elecciones y muchos panistas imbéciles van a salir y van a decir no, pero las elecciones las ganó la oposición en Venezuela porque hubo fraude.
¿Qué salió el gobierno de Venezuela y le dijo? Pues demuestra el fraude, porque acuérdate que el que acusa tiene que comprobar y nunca pudieron comprobar el fraude. Pues hay elecciones, hay democracia, ¿de qué dictadura hablas? Por cierto, señorías, sobre todo del PP y de Vox, ¿cuál es el cártel que opera en Groenlandia? ¿Cómo se llama? Se lo digo yo, no existe ninguno, no existe, como la dignidad de Corina Machado, que tampoco existe. ¿Son ustedes conscientes de que cuando Trump dijo que Corina Machado no podía presidir Venezuela, literalmente porque provocaba rechazo de su pueblo, directamente Estados Unidos reconocía que era mentira, que Corina Machado y compañía habían ganado las elecciones en Venezuela por un 70%? ¿Son ustedes conscientes de eso? En Hermosillo, Sonora, tenemos un presidente municipal fetidísimo, panista, primero priista y luego se hizo panista, gato de un senador sin bancada ahorita del PRI y del PAN, de uno de los 3 grupos que controlan el estado. Se religió y es su segundo periodo. Es un dictador. Si pensáramos todos como los panistas imbéciles, tendríamos que aplicar la misma y lo mandamos y lo metemos al bote, ¿o qué hacemos? Entonces, esa es la incongruencia, ¿no? Está más que claro que la intervención de Estados Unidos en cualquier país va a ser siempre en pro de obtener sus recursos naturales. Esa es su función y es su objetivo siempre. What point will you pivot in Venezuela to say we should have an election there? I want to see how they do. First of all, they have to, we have to take in a lot of money. We have to get that back. Right now, we're going to start drilling very soon. We have the biggest companies in the world. We have them, and they're going to be going in. They're all negotiating right now. And we're representing the nation, and the nation is very thrilled by that because we're really good at this. And they'll be taking in more money than they ever have, but we'll be taking in a lot of money too. La libertad de expresión en Estados Unidos. Al primer indicio de andar gritando estupideces, de volada te cae la tira y vámonos al bote, y aparte te pega una calentadita para que agarres el rollo, la ver, y no lo vuelvas a hacer. 2, 3 toletazos y te va bien, con una toalla húmeda para que no deje moretes, dice. Y vemos el último caso donde el ICE asesinó a una persona, pero el único caso que sí suena es el de una mujer blanca, obviamente, ¿no? No de los latinos o de los hispanos, no. De una mujer blanca que asesinaron por huir de la zona, le pegaron 3 balazos en la cabeza y se murió. ¿Qué hace el FBI? Prohíbe la investigación. Sale la prepotente esta, la Kristi Noem, a calificar de terrorista doméstica. It was an act of domestic terrorism. What happened, it was our ICE officers were out in an enforcement action. Snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them. Hace más sentido lo que comentaba el camarada Rusarín, ¿no? Estados Unidos no te mata por ser narco. Te va a decir narco para poderte matar, ¿no? Era una terrorista doméstica que intentó atropellar oficiales atascados para justificar los 3 balazos en la cabeza que le dieron a la doña. En Estados Unidos lo que menos tienes es libertad de expresión, camarada. Bienvenido a la realidad, por si habías vivido en una cueva los últimos 50 años, para darte cuenta que Estados Unidos lo que menos tiene es libertad de expresión. En fin, con eso quería cerrar el video, camaradas, y espero que les haya gustado, espero que haya quedado un poquito más claro de cómo está funcionando ahorita el mundo, qué significó esta invasión de Estados Unidos en Venezuela, las puertas que abrió, lo peligroso que puede llegar a ser esto, tanto para nosotros y cualquier país de Latinoamérica como para el mundo. Espero que haya quedado también un poquito más claro la conexión de este movimiento, de este evento, con los posibles eventos futuros en Medio Oriente. Y bueno, mi gente, esperemos vernos nuevamente en un próximo video, donde nada de lo que dijimos de aquí se haya cumplido y estamos entrando en una franca geoestabilidad para poder dormir un poquito mejor, pero lamentablemente mientras dependa de Estados Unidos eso se ve muy difícil y muy lejano. Muy bien, entonces nos vemos, muchas gracias por todo y estamos pendientes. Rato.